me asombra leyendo la vida de David, pero leyendo posteriormente. Precisamente fue leyendo el libro de Oseas que estamos estudiando los miércoles, que me impresionó el amor de Dios por David. ¿Cuánto amó Dios a David? Es impresionante. De ningún hombre se repite tanto en la Biblia: por amor a David, mi hijo; por amor a David, mi siervo; por amor a mi siervo David. De ningún hombre se repite tantas veces como lo que expresa Dios respecto a David. Y si a veces pensamos que Dios no nos puede amar tanto como para ser atento en nuestros conflictos y en nuestras necesidades, en nuestros problemas, nos equivocamos. No alcanzamos a medir el amor de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, habla haciendo una oración por la iglesia de Corinto. Dice, para que puedan comprender cuál es la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. No podemos medirlo, no hay forma de medirlo. Y nos sorprende cuando pensamos que el amor de Dios puede llegar hasta un límite. Pues no era así. El amor de Dios se extiende. Y yo veo extendido el amor de Dios en David cuando Dios habla con Samuel para elegir un nuevo rey que sustituya a Saúl. Dios le dice a Samuel: yo me he buscado y he encontrado un hombre conforme a mi corazón. No podemos sentimentalizar esa frase, no tiene sentido sentimentalizarla. Tiene sentido hallarle la verdad de lo que Dios está diciendo allí. Y lo que Dios está diciendo allí: yo me he hallado a un hombre conforme a mi corazón. Es decir, yo he hallado a un hombre que me ama, que está dispuesto a obedecerme. Ese es el significado de una frase que, lejos de ser sentimental, es práctica. Me he hallado a un hombre que me ama, y me ama tanto que está dispuesto a obedecerme en todo. Creo yo que el desafío de nuestra relación con Dios llega hasta allá: amar tanto a Dios de tal manera que podemos obedecerle en todo, entregándole nuestra propia vida. En todo. No es fácil amar a Dios de esa manera, pero David amaba a Dios de esa manera. Creo yo que el desafío que nos deja esta palabra que vamos a considerar en esta tarde sería bueno hacer un alto en la vida para conocer a Jesús y no continuar en la vida hasta no darnos cuenta que le amamos, y entonces continuar en la vida. Aunque la iglesia se llene, no toda la gente ama a Dios. A veces tenemos una relación de intereses con Dios. A veces no es que yo ame a Dios, es que lo necesito. Pero hay una diferencia. Porque yo lo voy a buscar en cada necesidad, y todo lo que busco de Él es que responda a mis necesidades. Entonces no tengo una relación de amor, tengo una relación de intereses. Pero otra cosa es que yo amo a Dios, le he amado, como dice David en el precioso Salmo 27. Quiero estar en la casa de Jehová para contemplar su hermosura e inquirir, buscar de Él en su templo. Y entonces darme cuenta que lo primero que debo de hacer con Dios es amarlo. Y después continuar en la vida, porque si yo amo a Dios, yo seré amado de Dios. Y todos deberíamos de amar a Dios. ¿Cuánto amó Dios a David? ¿Cuánto amó Dios a David? ¿Y cómo amó David a Dios? Es
impresionante. Realmente la palabra es impresionante el amor que Dios tuvo por David. Es impresionante. En el capítulo 23 del segundo libro de Samuel se narran las últimas palabras de David antes de morir. Ya Salomón era rey sobre Israel. Habían muerto 4 hijos de David a causa de su pecado. El último lo mató Salomón, a Adonías, y había coronado a Salomón. Ahora estaba en su lecho de muerte. Y estas palabras siempre me han emocionado. Esas palabras que Dios tiene para David. Imagínense, Dios va a decirle algo a David antes de que se muera. Y dice, estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Dios ha hablado y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Eso era un hombre de acuerdo a su corazón. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Está hablando de quién fue David. ¿Quién fue David? Estaba muriendo. Pero Dios está diciendo quién fue David. Y le dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Nunca, nunca, nunca en toda la Biblia Dios habló así de un hombre. De una forma tan poética, pero tan significativa. ¿Qué es la luz de la mañana? ¿Qué es el sol en su máximo esplendor en una tarde sin nubes? ¿Qué es la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra? Así fue David, dice, para mí. Dios está describiendo la vida de David. Y David responde, dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando todas las cosas. Y ese pacto será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Todavía no haga florecer, porque florecer esa salvación y ese deseo era la aparición del Mesías que vendría de la casa de David. Y le dio la bendición Dios a David de que el Mesías surgiera de él, fuera un descendiente de él. Ahora, por ejemplo, en Oseas, Dios está dispuesto, dice que ya no ama a Israel, así lo dice ahí. Ya no te amo, ni a Judá. Pero por amor a mi siervo David, todavía volverás a mí. Fíjense, David se había muerto. David nunca conoció esto que Dios está diciendo aquí. Lo sabrá un día qué dijo Dios de él. Pero le dice a Israel, ya no te amo. Y Dios quería destruir a Israel y a Judá. Pero por amor a mi siervo David. Luego, se lleva cautivo a Israel, a las 10 tribus de Israel, vienen los sirios y se los llevan cautivos y los dispersan en el mundo. Entendiendo que Israel no tenía en el gobierno a ningún descendiente de David. A ninguno.
desde que se dividió el reino. Pero quedaron dos reinos, Efraín y Judá. Y a Efraín y a Judá siempre lo gobernó un descendiente de David. Y entonces le dice a Judá: yo voy a postergar mi castigo para contigo, por amor a mi siervo David. ¿Cuánto amó Dios a David? Y posterga 123 años, pasaron, para que después de Israel, Judá fuera llevado cautivo también. Pero repetía constantemente: por amor a mi siervo David, por amor a mi siervo David. Y repetía el amor que Dios le tenía a David. Ahora, podemos indudablemente preguntar: ¿por qué amaba Dios tanto a David? Y tiene una respuesta, porque el amor de Dios plasmado en la vida del ser humano tiene una razón de ser. La gente dice: es que Dios ama a todos los hombres. No, no es cierto, eso es una mentira. Dios ama a sus hijos. Es que todos somos hijos de Dios. No, los que le recibieron y creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es. Para que no pensemos que, bueno, pues Dios ama a todos. ¿Para qué nos creó? No, pues nos creó y nos dio inteligencia para que la usáramos y nos acercáramos a Él. Para eso nos creó. De tal manera que Dios no ama a todos los hombres. Y vamos a descubrir cosas en la historia del amor de Dios a David y del amor de David hacia Dios. Me gusta la historia, desde niño me gusta la historia de David y de Goliat. Es muy bonita, rebasa a cualquier ciencia ficción, rebasa a cualquier película de Disney, por mucho rebasa cualquier historia que nos haya sido contada, porque esto fue real. Y entonces, en una síntesis de la historia, voy a leer estos versículos que están en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Dice: y todos los varones de Israel veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Veían a Goliat. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y le quite el oprobio a Israel? Era un muchachito, 16 años tendría David. Había ido a llevarle la comida a sus hermanos y luego se quedó de chismoso y lo regañaron por andar de chismoso. Pero de repente ve salir a Goliat y que amenaza, y que todo Israel se espantaba y se llenaba de terror cuando salía Goliat y les hablaba. Goliat habría de medir unos 2 metros 30 centímetros. O sea, tampoco era que enorme, era un hombre muy alto, pero fornido, dice, hombre de guerra, y su espada, su escudo imponían. Y entonces la gente corría y David les dice: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y le quite el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eso no lo sabían los soldados, que eran el escuadrón del Dios viviente. El único que lo sabía era David. Y entonces, y dijo David a Saúl, porque lo llevaron con Saúl, le dijeron: pues le va a dar a su hija al que se enfrente a Goliat, si sobrevive. Y entonces le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno, no se espanten, no se aterroricen, ninguno.
Desmayar quiere decir cuando uno se espanta de algo y se cae. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, le hería y lo libraba, y tomaba algún y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y le dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Esta historia, en los detalles de lo que significaba, donde todo un ejército no podían enfrentar a un hombre, donde Saúl le tenía miedo, no encontró el valor. No es que David era valentón, echador, hablador. No, es que David tenía temor de Dios. ¿Dónde había adquirido el temor de Dios? En los Salmos él dice algo de su madre, que le había enseñado a temer a Dios. Y aunque la Biblia no refiere nada más de su madre, era el temor a Dios. Ahora, por eso Dios, cuando Saúl desobedeció a Dios y Dios fue a buscar a alguien para hacerlo rey, no encontró nadie que lo amara más que David. Se había cultivado David en los salmos, le había cantado a Dios, lo adoraba. Tenía sus tiempos con Dios, donde su deleite era descubrir la belleza de Dios. Y claro, eso fue alimentando su corazón, se fue metiendo en su corazón, de tal manera que la vida le quedaba chiquita a David. Los problemas le quedaban pequeños. ¿Por qué la vida nos atemoriza? ¿Por qué la gente no busca a Dios como debiera de buscarlo? ¿Por qué la gente no viene a oír la palabra de Dios? Porque está espantada, ocupándose de la vida, de sus quehaceres, de sus cosas, porque no le merece confiar en Dios. Pero un hombre que sabe oír la palabra de Dios, que sabe meditar en la palabra de Dios, que sabe cultivar su fe en la palabra de Dios y sabe fortalecerla, no puede tenerle miedo a nadie, a nada, aunque la vida se caiga. Dice el salmista: aunque brame la mar, aunque los montes sean removidos, no le teme a nada. ¿Por qué? Él sabe quién es su Dios. Ha aprendido a confiar, ha aprendido a pelear sus batallas con Dios. Qué terrible es cuando una persona está desesperada, peleando sus batallas, está en agonía con sus problemas, pide un auxilio urgente porque no sabe qué hacer. Eso delata que no ha conocido a Dios. Porque si lo conociera, la Biblia dice: estén quietos y confíen que yo soy Dios. ¿Y por qué David, a diferencia de los demás, podía enfrentar a Goliat? Porque David había adquirido su fe en la palabra de Dios y se había hecho fuerte. Nosotros no podemos acobardarnos a los problemas de la vida. Si usted teme a Dios y ama a Dios y tiene un problema, espera en Dios.
Dios no le va a avergonzar. Espere en Él. Pero si su fe está débil, porque usted no ha recibido la palabra, yo les digo, venir al culto no salva a nadie. A nadie. A nadie. A menos que se atraviese alguien inconverso que por la palabra de Dios se convierte ese día, pero se convertirá por la palabra. A nadie. Pero ¿por qué venimos entonces? ¿Por qué nos reunimos? Porque necesitamos conocer las maravillas de Dios, la hermosura de Dios, la belleza de Dios, la grandeza de Dios, y saber y asegurarnos que Él está con nosotros, que Él vive en nosotros, que Él camina con nosotros y que Él está dispuesto a pelear nuestras batallas hasta darnos una victoria. Esa es la realidad. Cada persona es proporcional al espacio que le da la palabra de Dios. Hay gente que halló una extraordinaria comodidad en quedarse en su casa y decir, yo veo estas predicaciones y estas, y estas, y estas. Tenga cuidado, el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia. Tenga cuidado, Dios revela su palabra en la iglesia, en el cuerpo. Porque oyen tantas predicaciones, pero no cambia su vida. Aquí está el valor de los que confían en Dios. Y David tenía el valor de los que confían en Dios para hacerle frente a cualquier situación de la vida. Si yo me ocupo de mi esposa, de mis hijos, pues no puedo ir porque la familia, y la familia, y la familia, y por eso no vengo. ¿Está bien? Si usted no viene porque el trabajo, es que mi trabajo, y es que necesito dinero, y es que tengo estas deudas, está bien. Si usted dice que está muy cansado porque trabaja toda la semana y el domingo es el día que tiene para descansar, está bien. Solo acuérdese, el día que pudo haberse hecho fuerte para sus batallas, usted no estuvo ahí. Y cuando la batalla lo sorprenda, lo va a sorprender en su debilidad. Acuérdese. Porque justificamos muchas cosas, pero vendrá el día malo, porque siempre viene. Vendrá para mí, vendrá para ustedes, vendrá para todos el día malo. La diferencia será cómo está la fe y el valor. ¿Tenemos valor para enfrentar a los gigantes? Este hombre no significaba nada para David. David podía seguir pastoreando ovejas. Pero cuando él vio esto y vio lo que hacía, él dijo, yo voy a pelear. Y Dios me va a librar de este hombre. Y David peleó y lo mató. Y mucha gente se sorprendió. Porque David no era tan fuerte, porque David no era tan alto, porque David no era un hombre de guerra, pero era un hombre valiente. Era un hombre de fe. ¿Cuál es la batalla que enfrenta en este tiempo en su vida? Eche mano de la fe que ha conocido. ¿Hasta dónde lo ha fortalecido? ¿Hasta dónde se ha fortalecido oyendo la palabra de Dios? Particularmente pienso que para mí es indispensable cotidianamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se van a levantar tormentas con la intención de destruirme. Y tengo que estar listo. Y no es tan indispensable mi esposa, ni mis hijos, ni mi casa, ni el trabajo, nada. Indispensable es Dios. Porque Él hará que todo esto, la esposa, la familia, el trabajo, esté en orden y bajo su autoridad.
David supo enfrentar. La Biblia dice, le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Porque la fe es creer y entender lo que Dios me dice, lo que Dios me habla, lo que Dios me comunica, para que yo pueda tener el valor para enfrentar las batallas que Dios me ha propuesto enfrentar y que van a delatar mi fuerza y mi fe. Porque sin fe no hay valor. Y Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Le dijo a David, haz lo que te venga a la mano. Le dijo a Israel en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le dijo a Jeremías, porque yo estoy contigo para librarte. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Si la fe es recibir la palabra de Dios y lo que Dios habla para mí y lo que yo debo de creer y cómo debo de enfrentar la vida, entonces cada palabra de esta es importante, porque la palabra de Dios está escrita como un testimonio para mí. Y si esta palabra yo la meto a mi corazón, la creo y me enfrento a la vida con la palabra de Dios, destruir. Nadie me va a hacer daño. Dios va a cumplir su buen propósito. Pero no solo era el valor de David, era la integridad de los que aman a Dios. Era un hombre íntegro. Era íntegro con el pueblo, con la gente, y era íntegro con Dios. A veces queremos ser íntegros con Dios, pero somos unos truanes con la gente. Cuidado. En el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, David comete un pecado muy grande. Había cometido el pecado con Betsabé, pero hacia estos tiempos finales, donde David había afianzado su reino, le dice a Joab, ve y censa al pueblo para saber cuántos hombres de guerra tenemos. Y Joab le dice, mi señor, usted se va a equivocar si hace esto. Y David le dice, tú ve y censa al pueblo. Y viene Joab después de 9 meses y medio de recorrer todo Israel y encuentra a 1.300.000 hombres de guerra en Israel. Como para que David se sintiera orgulloso, feliz y dijera, esto he hecho yo. Y cuando viene Joab y le dice lo que había, de repente David se da cuenta que había pecado. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en la gente que tenía y no confiando en el Dios que cuando no tenían ese ejército los había librado y les había dado victoria en las batallas. A veces queremos contar si tenemos dinero, trabajo, lo que hemos hecho, nuestra profesión, nuestra pensión. Queremos contar todo lo que tenemos o decimos, no, pues, métete al programa del IMSS para que tengas una mejor vejez. Qué miserables somos. Qué miserables somos. Qué poco conocemos a Dios. Qué poco confiamos en Dios. Que creemos, espérese que quiebren las pensiones para que vea si usted confía en eso.
cada vez en todo el mundo, el sistema de pensiones presiona la economía hasta que un día tendrá que explotar y decir se acabaron las pensiones. Pero bueno, así le hacemos. O nos cuidamos, ¿no? Me decía un pastor, fui a platicar con él de un asunto que nos competía a los dos, y después empezamos a platicar y me dije, ¿cómo la pasas? Le digo, bien. Dice, no, mira, yo he buscado también la manera, dice, porque uno tiene que cuidarse, me decía. Y yo voy y me hago mi manicure, mi pedicure, me voy a un spa, me doy mi masaje. Y dije, ya hasta joto se hizo. ¿Pero cómo? Sí, dice, yo voy y me ponen hasta mi mascarilla. Se va a morir. Se va a morir y lo que hizo no va a servir para nada. Gaste su vida. El apóstol Pablo dijo algo al revés. De ninguna cosa hago caso, ni siquiera estimo mi vida preciosa para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de la gracia de Dios. Es decir, yo entrego mi resto, yo trabajo y me gasto. Hasta el día que Dios haya decidido que yo trabaje y me gaste, haré lo mismo. ¿Por qué tengo que cuidarme? ¿Por qué? Porque siempre pensamos que la vida descansa en nuestras manos y no en las manos de Dios. Yo he probado la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el sustento de Dios, la provisión de Dios. Y me doy cuenta que la vida no depende de mí, porque la vida a cada momento se me sale del control de las manos. Pero dichoso el hombre que en él confía. Gustad y ved, dice el Salmo 34, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Usted ha gustado y ha probado la maravilla de Dios, la grandeza de Dios, la autosuficiencia de Dios. Ha probado el amor de Dios en su vida, de tal manera que puede confiar en Él, aunque la mar brame, aunque las montañas sean removidas. Ha probado la bondad de Dios. David era un hombre íntegro, y cuando pecó, entonces vino Dios y le dijo, a través de Gad, el profeta, escoge uno de estos 3 castigos: 7 años de hambre en toda la tierra a causa de tu pecado, o 3 meses en el que seas perseguido por tus enemigos, o 3 días de epidemia sobre Israel. Y Dios trajo 3 días de epidemia sobre Israel. Y esa epidemia acabó con más de 70,000 hombres. Y David le dijo a Dios, detente, porque yo he pecado. Ellos no han pecado contra ti, yo he pecado contra ti. Haz como tú quieras conmigo. Y cuando se disponía Dios a destruir Jerusalén, le dijo al ángel que estaba destruyendo, detente. Y vino Gad otra vez a David y le dijo, ve a la era de Arauma y cómprala y levanta allí un altar a Dios. El altar que se levantaba siempre eran piedras que se apilaban y se ponían esas piedras. Hoy en día, si uno va a una tumba judía, ellos ponen piedras porque dicen una flor se acaba, una piedra es para siempre. Y entonces le dijo, pon un altar de piedras y levántalo a Jehová. Y fue con Arauma y le dijo, vengo a comprarte tu era
para edificar un altar. Y Araúma le dijo, tómala, y si quieres los bueyes para el sacrificio, aquí están. Y si quieres la leña, yo te lo doy. Y miren la integridad de David, porque cualquier priista o panista abusivo diría, pues sí, échale para acá. Y también de Morena. Sí, Morena es otro PRI. Y David dijo, no, porque no le daré nada que no me... Aunque tú me la des, yo la quiero pagar, yo la voy a pagar. Y voy a pagar los bueyes, y voy a pagar la leña, y voy a pagar todo. Porque yo he pecado contra Jehová. Y levantó un altar, y Dios detuvo la matanza en Israel. ¿Por qué? Porque se podía haber escondido David. Pero David dio la cara y le dijo, no, esto es por mi culpa, yo he pecado. Y fue íntegro con su pueblo y fue íntegro con Dios. Porque hay que ser íntegros. Y cuando él peca con Betsabé, la belleza del Salmo 51, de qué manera describe David su culpa, su pecado y su maldad. Tres cosas que describe en el Salmo 51. Su culpa, su pecado y su maldad. La culpa por lo que había hecho. El pecado que había cometido y la maldad que había en él que producía los pecados que cometía. Y ora a Dios y le pide perdón y le pide que quite su culpa, que perdone su pecado. Y le dice, lávame de mi maldad. La palabra hebrea que se usa para lavar no era pásele la esponja. Era que se golpeaba la ropa como se hacía en muchos pueblos. Para lavar, en lugar de tallar, se golpeaba contra una piedra. Se echaba jabón, se golpeaba, se enjuagaba, se volvía a golpear, se volvía a enjuagar, se exprimía. Y esa es la palabra que utiliza en el hebreo para decir, líbrame de mi maldad, límpiame de mi maldad. Un hombre íntegro pecó, pero se volvió a Dios y pidió perdón por su pecado. Y por último, la fe de los elegidos de Dios. La fe no es una simple presunción, es una convicción tal que decide vivir para Dios y obedecerlo, renunciando a sus propios planes. Ahora le voy a preguntar, ¿usted renunció a sus planes y vive para los planes de Dios? Si no lo hace, usted no es consecuente con su fe. No estoy diciendo que mañana vaya y renuncie a su trabajo. No. Estoy diciendo que en mi trabajo yo puedo vivir para los planes de Dios. En mi hogar, en lugar de tener un montón de conflictos, vivo para los planes de Dios, honro a Dios. En mi vecindario, honro a Dios y vivo para los planes de Dios. ¿Me explico? Yo puedo seguir trabajando, pero es diferente si en el trabajo yo cumplo los planes de Dios, porque le he entregado mi vida a Él de tal manera que vivo en integridad. La historia dice que David dejó las ovejas para siempre y vivió para lo que Dios lo destinó. Y cumplió la voluntad de Dios en su vida. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si alguien es amado por Dios, no es por su simpatía, no es porque es chistoso, no es porque se las arregla solo, no. Si alguien es amado por Dios, es porque tiene fe. La fe necesaria para vivir para Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios ama a algún hombre, lo ama por su fe. Si Dios nos ama por nuestra fe.
La fe justifica. Porque si le crees a Dios, si confías en Él, Dios puede hacer contigo lo que Él se proponga, a pesar de quién seas tú. Si le crees a Dios y confías en Él, lo que tú seas para Dios es irrelevante. Lo que Dios va a hacer en tu vida es lo que importa. Hay una fe que hizo que Dios eligiera a David. Tuvo un valor que le hizo saber a Dios que David confiaba en él. Tuvo una integridad, porque aunque era imperfecto, tuvo el valor de poner sus pecados delante de Dios y de decirle: Dios, yo he pecado. Tuvo la humildad de los que son amados por Dios para reconocer su pecado. La vida de David nos enseña cosas muy bellas. Tal vez la que más me conmueve es esta: cómo amó Dios a David. Y me hace pensar cuánto ama a Dios a sus hijos a través de Jesucristo. Cuando usted tiene una necesidad, no es que Dios le conteste porque va a revisar si usted se ha portado bien. Cuando Él quiere corregirlo, lo va a corregir. Pero cuando usted lo busca porque tiene una necesidad, Dios lo oye porque usted es su hijo. Solo porque usted es su hijo. Solo por eso Dios lo oye. Ahora, que usted sufra porque no le cree a Dios es otra cosa. Pero me doy cuenta que el amor que Dios le tuvo a David era una figura del amor que Dios tiene a sus hijos en Jesús. Así nos ama Dios. Pero debemos de ser valientes enfrentando las batallas. Debemos de ser íntegros y humildes enfrentando nuestro pecado. Y debemos de tener la fe, porque solo por la fe somos elegidos por Dios. Yo espero que esta parte de la vida de David, este momento de la vida de David, o este acontecimiento en la vida de David, puede inspirarle a usted a algo. Hay gente que sirve a Dios sin amarlo. Cuando usted se pelea con alguien, usted no ama a Dios. Cuando usted tiene problemas de celos con alguien, usted no ama a Dios. Cuando usted se enoja porque las cosas no son a su manera, usted no ama a Dios. Debería de detenerse un poco en la vida. Debería dejar de hacer lo que está haciendo y dedicarse a conocer a Dios hasta que lo ame. Y continuar la vida cuando usted sabe que lo ama y que está dispuesto a sufrir por Él, a vivir por Él, a trabajar por Él, a darle su vida a Él y a cumplir los planes de Dios. Pero si usted no ama a Dios, no lo intente, porque se va a meter en un problema. Abra su Biblia, levante su voz a Dios, ame al cuerpo de Cristo, viva en la comunión del cuerpo de Cristo, y cuando se dé cuenta que ha amado a Dios, entonces que la vida continúe. Cierre sus ojos.
Piense en esto. Sobre todo piense cuánto ama a Dios. ¿De veras lo ama? ¿Dios está encima de sus proyectos? No le demuestre su amor sirviéndole, no. Ámelo, porque lo conoce. Y cuando sepa que lo ama, puede servirlo. Dios, bendice tu palabra. Bendícela, Señor. Habla al corazón de tu iglesia. Transfórmanos. Pon esta palabra como una semilla en el corazón. Y que esta palabra dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén.